Ok, volvemos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Me avisan cuando se vea, porfa. Se ve, profe. Ok, últimos requisitos tácticos. 4.4 Sistema de gestión de activos. La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de activos. Eh, un segundo. Incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional. La organización debe desarrollar un PEGA, que ya lo sabemos, ya lo realizamos, ustedes ya lo vieron en realidad, que incluye la documentación del rol del sistema de gestión de activos para apoyar el logro de los objetivos de gestión de activos. Recuerden que todo va desde los objetivos organizacionales, objetivos de gestión de activos y se plasma después en objetivos ya tácticos operativos mediante planes de acción para alcanzar alguna meta específica que yo he definido. Vamos ahora con los requisitos operativos. Hablaremos del 8.1, planificación y control operacional del ciclo de vida. 8.2, control del cambio. Recuerden que vimos planificación del cambio, ahora veremos control del cambio. 8.3, externos, pero desde el punto de vista de control. Anteriormente los vimos desde el alcance. Y todo esto nos va a ayudar o nos va a llevar a la implementación de planes de gestión de activos y actividades dentro del ciclo de vida. Recuerden que todo esto se hace dentro de un portafolio de activos que yo definí en el alcance en el 4.3. Por otro lado, revisaremos el sistema de gestión de activos más los elementos de apoyo pertinentes, y los elementos de apoyo son los que dan sostén al sistema de gestión de activos. En este caso, los recursos, 7.1, competencia, toma de conciencia, comunicación, información documentada, data de información y también conocimiento, que es un punto nuevo en esta versión 2024. Aspectos claves de este nivel: asegurar que los procesos se están realizando de forma adecuada, para asegurar que los planes de gestión de activos se están ejecutando adecuadamente. Para ello debo de establecer los controles adecuados, definir controles de los procesos de contratación y de actividades, servicios y productos contratados o adquiridos, asegurar la gestión y control de los riesgos de cambios planificados, presupuesto, recursos humanos materiales, es cuando estoy hablando de recursos. Cuando hablo de competencias es el aseguramiento de las competencias de las personas que desarrollan las tareas bajo el control de la organización. 7.3, generar conciencia de las personas que trabajan bajo el control y que puedan generar impacto en los objetivos de gestión de activos. Asegurar la comunicación tanto interna como externa. Determinar información técnica y financiera requerida del activo. Determinar la documentación que se debe incluir dentro del sistema de gestión de activos. Y finalmente, asegurar que el conocimiento relevante para la organización se mantenga, transfiera y mejore. Algunos términos claves: recuerden que todo aparece en la ISO 55001. Dentro de esto hay algunos que se repiten, por ejemplo, riesgo, por ejemplo, plan de gestión de activos. La verdad que lo hice adrede. La idea es que a la medida que vayan revisando la presentación, vayan leyendo nuevamente los conceptos que son más relevantes. Me voy a detener solamente en este caso en el sistema de gestión de activos para refrescar este concepto, que es un sistema de gestión para la gestión de activos cuya función es la de establecer la política, el rayado de cancha, ¿verdad? El marco donde yo actúo y los objetivos de la gestión de activos. Vamos con el 8.1. La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos, incluidos los procesos del ciclo de vida, necesarios para cumplir con los requisitos y para implementar las acciones determinadas en la cláusula 6. ¿Se acuerdan cuál es la cláusula 6? La de planificación completa, profe,
Riesgos, objetivos. ¿Cómo? La de planificación. La de planificación. ¿Recuerdan o no? ¿Cuál es la 6.2? La de los objetivos. La de los objetivos, ¿verdad? Y las acciones determinadas en la cláusula 10. No hemos visto la cláusula 10, pero ¿se acuerdan con qué termina la normativa siempre? Mejora continua. Mejora, ¿verdad? ¿Cómo logro esto? ¿Mediante qué? Establecer criterios para los procesos requeridos, implementar el control de los procesos de acuerdo con los criterios, monitorear y tratar los riesgos utilizando el enfoque especificado en 6.1 y 6.1.2, monitorear e implementar oportunidades utilizando el enfoque especificado en 6.1.3, asegurar que las oportunidades, riesgos, costos y desempeño se gestionen para generar valor a lo largo del ciclo de vida de los activos dentro del periodo de responsabilidad de la organización. ¿Se dan cuenta cómo se van? De una u otra forma, la normativa no dice que no existe un orden de implementación y tampoco un orden de prioridad, pero de una u otra forma la misma norma va solicitando que los otros puntos o los otros requisitos sean elaborados con el fin de poder dar cumplimiento a un requisito específico. En este caso, habla del enfoque especificado en 6.1.2, 6.1.3, que son los que nosotros revisamos de riesgos y oportunidades que acabamos de ver, ¿vale? Usualmente, para llevarlo a un ejemplo, porque, disculpen, esto es lo que aparece en la norma, pero para llevarlo al punto de vista práctico, que es el objetivo del curso, yo acá les coloqué un proceso de mantenimiento normal. Me imagino que es el que conocen o el que tienen la mayoría de las empresas con las cuales ustedes han interactuado, donde hay una identificación del trabajo, ¿ya? Hay una identificación de lo que tengo que hacer para cada activo, para cada equipo, para que continúen haciendo lo que el usuario quiere que haga en un contexto operacional dado. Eso pasa al área de planificación. ¿Qué hace el área de planificación? Básicamente define qué se debe hacer y el cómo se debe hacer, ¿vale? Los recursos que están asociados y qué voy a hacer con el activo en relación principalmente a los planes de mantenimiento para lograr mediante, para lograr mediante esas actividades que el activo continúe funcionando. Recuerden que es muy importante la determinación de la función, que seguramente es algo que vieron cuando vieron el módulo de estrategias de mantenimiento. Luego que hice la planificación, que definí el qué y el cómo, esto pasa a programación. En programación, yo defino, ¿qué defino en programación? Si en planificación definí el qué y el cómo, ¿qué defino en El programación? cuándo, El cuándo, ¿no? el Y, cuándo y el con qué. Y el, asignan los recursos. y me falta uno, ¿y el quién? Claro, los recursos. Recursos de personal y otros. Equipos, herramientas especiales, equipos móviles. Exactamente. ¿Se le ocurre qué control yo podría poner entre planificación y programación? ¿Se le ocurre? ¿Cuántos de acá trabajan con SAP? Órdenes de trabajo planificadas o creadas versus las programadas. Ok. Llega todo lo que está planificado. Ustedes, algunos de ustedes deben trabajar con SAP o algún sistema o algún ERP. Sí, sí, De una u otra forma, yo tengo mi estrategia de mantenimiento cargada al sistema y también llega la identificación del trabajo por, a lo mejor, avisos, ¿verdad? De trabajo. sí. Llega planificación que define el qué y el cómo. ¿Pasan todas esas órdenes a programación? No, porque Hay una, va a depender de los recursos que se tengan disponibles para la programación.
Ok, pero antes de eso, ¿hay un proceso de limpieza de las órdenes de trabajo? Claro, por criticidad, por la importancia y relevancia que tenga el trabajo. Por criticidad, por importancia, porque de una u otra forma, no creo que les pase, no pasa en este curso, pero a la otra empresa les pasa que se repiten las órdenes de trabajo, que están más mal seteados las frecuencias de mantenimiento y a veces saltan muchas más órdenes de las que deberían. ¿Les pasan esas cosas? En un principio sí nos pasaba por lo menos a nosotros, y como usted dice, si hay un proceso de priorización y de eh, optimización de algunos planes. Por ejemplo, se priorizan mejor los equipos críticos más que los equipos que no son tan críticos, y se van creando planes de acuerdo a eso. También mano de obra, HH y costo. Perfecto. Y también hay un proceso de control, de que las órdenes no se dupliquen, de que los trabajos no se repitan. Entonces sí hay un proceso de control acá. Ahora, definí en programación quién y cuándo. Y esto pasa a ejecución. Se lo entregamos a las distintas áreas, a los distintos puestos de trabajo para que ejecuten. Luego de que ellos ejecutan, ellos tienen que hacer un reporte, ¿verdad? Un cierre técnico. ¿Hay un proceso de control de post ejecución del trabajo, por ejemplo? ¿Hay algún hito que tiene que validar? ¿Hay alguna recepción de parte de operaciones? ¿Allen? Bueno, en este caso, cuando se genera el cierre técnico, tiene que venir con la aprobación del delito, en este caso, que estuvo a cargo de la actividad. Entonces, si hay un proceso de control de la ejecución, Y sí. a eso es lo que nos Consulta, referimos. ¿Sí? disculpe, profe, una consulta. Ese proceso de control vendría siendo como la notificación y, en caso de haber un aviso, la retroalimentación del modo de falla, la causa, síntomas. En la ejecución hay un proceso, a ver, hay varios procesos de control. Uno de ellos puede ser el hito que da la validación de que se hizo el trabajo técnicamente. El hito va y revisa. Está la recepción de operaciones y también está cuando se hace el cierre lo que observan los técnicos e incluso acá se podría generar otro aviso, ¿verdad? Un aviso Claro distinto cuando que fui a el de hacer la seguimiento. ejecución no era. ¿Sí? Te escucho, Sebastián. Ah, claro, que lo que le decía, esos avisos de repente son los de seguimiento de cómo quedó las condiciones. Exactamente. Entonces estoy estableciendo distintos controles y yo puedo generar controles para todo lo que yo haga. Puedo generar controles de revisión cuando estoy utilizando o cargando información y puedo controlar o ver que la información que se está cargando es la adecuada. Puedo controlar los procesos de mantenimiento, puedo controlar los procesos de planificación, los procesos de programación, los procesos de gestión. Lo que quiere decir esto es, hagamos una planificación y control operativo y todo esto puede estar incluido dentro de la gestión completa del ciclo de vida. ¿Se acuerdan cuál era el ciclo de vida de un activo? ¿Sí, no? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el ciclo de vida de un activo? Desde que se piensa hasta su disposición final, básicamente. Desde que se piensa hacia su disposición final. Luego viene un cierre técnico, vienen reportes, viene cierta información relevante. Acá usualmente actúa el área de planificación, confiabilidad, mantenimiento y establecen algunas mejoras que van dentro del ciclo de mejora continua y nuevamente se hace la identificación del trabajo y viene este flujo o este ciclo nuevamente. Control de cambio. Nosotros vimos planificación de cambio. Para el control de cambio, la organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias no deseadas de los cambios, tomando medidas para mitigar cualquier efecto adverso según sea necesario. ¿Y cuáles son los aspectos que se deberían controlar? Nosotros vimos que básicamente eran los mismos aspectos,
pero desde el punto de vista de planificación del cambio, de ver cómo estos cambios iban a afectar a la organización. Ahora, una vez que yo establecí eso, me tengo que asegurar que se mantengan dentro de lo que yo evalué o planifiqué. Porque si yo no tengo la etapa de control, puede que cualquier efecto adverso sea más grave del que yo cuantifiqué y debo tomar alguna medida para mitigar ese efecto adverso. ¿Se entiende la diferencia entre la planificación del control del cambio y el control propiamente tal del cambio? ¿Se entiende o no? Sí, no. ¿Se escucha? Sí, profe, sí. Sí, 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 creo que sí se entiende. Yo por lo menos ya me estoy estacionando. Ok. Procesos, productos, tecnologías y servicios proporcionados externamente. Vimos esto desde el punto de vista del alcance. Hablamos de las bases técnicas, del rol del administrador de contrato. Dijimos varias cosas de eso. Pero, ¿cómo nos aseguramos o cómo llevamos el control de eso? Como empresa, como empresa contratista, a ustedes les piden, por ejemplo, no, a los que han sido administradores les piden el F30 y F31. Y ese es un control de cumplimiento de pagos previsionales. Les solicitan ciertos reportes para llevar el control de los avances de los distintos trabajos que ustedes están efectuando. Ahí tienen otro control y aseguramiento. Les solicitan, en ciertas condiciones, algunas reuniones del comité paritario con ciertas minutas, con ciertos alcances. Ahí tienen otra medida de control y aseguramiento. Todos esos procesos que se relacionan con la parte externa y que tienen que ver con el control del cumplimiento del alcance que yo definí en la parte táctica, perdón, en la parte, sí, en la parte táctica relacionada con este punto, ahora lo vemos desde el punto de vista operativo como el control para asegurarnos que se cumplan esos objetivos. ¿Vale? Vamos a hablar ahora de esta red de apoyo que les comenté. Vamos a partir por el 7.1 por los recursos. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de activos, y la organización debe proporcionar los recursos necesarios para cumplir los objetivos de gestión de activos y para implementar las actividades especificadas en el plan o planes de gestión de activos. Los recursos pueden ser personas, financieros, materiales o tecnológicos. De acuerdo a la norma, ¿quién es el responsable de proporcionar los recursos necesarios para esto? Es pregunta de certamen. La organización. No, La alta dirección, la alta dirección. Cuando vimos la parte de liderazgo, ¿se acuerdan? 5 punto algo, 5.1, 5.3. Sí. La alta dirección. la alta dirección, liderazgo, compromiso. Competencia. La organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control que afectan el desempeño de sus activos, el desempeño de la gestión de activos y el desempeño del sistema de gestión de activos. Debo garantizar que estas personas sean competentes sobre la base de una educación, formación o experiencia adecuada. Cuando corresponda, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la efectividad de las acciones tomadas. Realizar una evaluación de competencias con la frecuencia adecuada para validar que las competencias requeridas actualmente siguen siendo apropiadas y están disponibles. Revisar periódicamente la necesidad de actualizar los requisitos de competencia. Debe estar disponible información documentada adecuada como prueba de competencia. Las acciones aplicadas
aplicables pueden incluir, por ejemplo, la provisión de capacitación, tutoría o reasignación de personas actualmente empleadas o la contratación de personas competentes. La normativa, de una u otra forma, me orienta o me exige, en realidad, que tenga que capacitar a mi personal. ¿Qué opinan ustedes? Como la pregunta, profe, no la entendí mucho. La normativa me exige que deba capacitar al personal. No sé si lo exige, pero como que al final es un debe asegurarse de que tengan las competencias necesarias el personal. ¿Ok? ¿Y yo me puedo asegurar que tengan las competencias? ¿De qué forma? Haciendo las evaluaciones de Certificándola. competencias, Capacitándola. Capacitándolas, puede ser. ¿Y también qué puedo hacer? evaluándolas. ¿Ok? Pero también puedo despedirla y contratar otras que sean competentes, ¿no? Como última opción. No parece la mejor opción, pero es una opción. La norma no va a evaluar eso. La norma lo que no va a evaluar si tengo un plan para eso. Pero lo que sí le interesa es que yo encuentre la forma de garantizar que sean competentes. ¿Ya? Lo ideal, lo recomendado es que sea mediante un proceso de formación, donde haga la medición, ¿verdad? Haga un plan de capacitación. Pero me acuerdo de una pregunta trampa que me hicieron cuando me volví auditor y tenía que ver con eso, que si era la normativa estaba a favor de los procesos de capacitación o era mandatorio en realidad un proceso de capacitación y la respuesta, de acuerdo a lo que aparece explícito en la norma, es no, ¿vale? En la práctica, ya que estamos viendo la ISO y su aplicación desde el punto de vista más práctico, yo puedo hacer una matriz de competencias y habilidades. Yo podría tener mi personal, las distintas habilidades que se requieren, por ejemplo, para un cargo específico, podría tener los distintos miembros del equipo y podría hacer una evaluación de eso, de las distintas habilidades. Y de esta forma yo podría tomar determinaciones de capacitación y para ello yo defino un programa de capacitación que la idea es que me lleve a los miembros de mi equipo al, digamos, al conocimiento o al desarrollo de habilidades que yo establecí como idóneos para mi organización. ¿Vale? ¿Queda claro competencia? ¿Sí? Sí, Toma de conciencia. Las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización y que puedan tener un impacto en el logro de los objetivos de gestión de activos deben ser conscientes de la política de gestión de activos. Por eso que las políticas las colocan generalmente en alguna oficina, en un cuadrito bien bonito, porque es una hoja firmada por el gerente. Eso que hacen las organizaciones es porque de una u otra forma tiene que haber una toma de conciencia o debe ser difundida las políticas en general y en este caso la política de gestión de activos. Su contribución y responsabilidad a la eficacia del sistema de gestión de activos, incluidos los beneficios de un mejor desempeño de la gestión de activos. Partamos por el porqué. Expliquemos el porqué para hacer cambios, expliquemos el porqué de ciertas o indicadores de medición. Por ahí se parte el convencimiento de las personas. Debemos partir por ahí. ¿Ya? Importante. Las implicaciones de no cumplir con los requisitos del sistema de gestión de activos, o sea, cuáles son las consecuencias, sus actividades laborales, los riesgos y oportunidades asociados y cómo se relacionan entre sí. Usualmente siempre se hace, por ejemplo, un onboarding. Cuando uno llega a una empresa, nos explican las actividades laborales, empezamos a tomar conciencia. A través de charlas de seguridad, de paseos de seguridad, podemos darnos cuenta de los riesgos que pueden existir. Voy tomando conciencia de las oportunidades que existen dentro de los distintos procesos, los procesos de, digamos, de máquina, de los procesos humanos, de los procesos de gestión y también de cómo se van relacionando entre sí esos distintos procesos. La organización debe además evaluar la eficacia de las actividades utilizadas para garantizar
el conocimiento de la gestión de activos. ¿Sí? Esto tiene que ver, esta parte en realidad es de toma de conciencia y la toma de conciencia tiene diferentes aristas. Una arista es la política, otra arista es las implicaciones de no cumplir con el sistema, otra arista es la contribución que tienen las personas y la responsabilidad sobre los resultados, y la otra es los riesgos y oportunidades que están asociados y se relacionan entre sí dentro de mis labores o de mis funciones laborales. 7.4. Comunicación. La organización debe determinar la necesidad de comunicación y compromiso interno y externo relevante para los activos, la gestión de activos y el sistema de gestión de activos. Todas las organizaciones grandes tienen un sistema de comunicación, una forma, incluso una política de comunicación. En ella o un plan, muchas veces, en muchos casos se llama plan de comunicación, donde lo importante es definir qué vamos a comunicar, en ciertos casos específicos, puntuales, cuándo vamos a comunicar, a quién vamos a comunicar y cómo vamos a comunicar. Y esto lo tienen, por ejemplo, las empresas mineras, donde definen cuando haya por ejemplo, un derrame o cuando haya algún problema de filtración que afecte el medio ambiente, ¿qué vamos a comunicar? Vamos a comunicar de esta forma, de forma técnica, ocurrió un incidente, una falla que produjo esto, tantos litros se derramaron sobre. ¿Cuándo comunicar? El momento en que lo voy a hacer. Se produjo por ejemplo, a las 10 a.m. del día tanto. Bueno, tengo 10 minutos para poder hacer la comunicación real, en la parte C, en este caso, a los entes de seguridad del medio ambiente, avisar a lo mejor a las comunidades, avisar a la gerencia. Y el cómo comunicar. ¿De qué manera? O sea, ¿cómo voy a plasmar la comunicación con los distintos entes? Lo voy a hacer a través de un teléfono, a través del correo, a través de una forma, no sé, presencial. La organización debe consultar a las partes interesadas internas y externas al determinar su necesidad de comunicaciones y al evaluar su eficacia. Y se debe disponer información documentada adecuada como prueba de las comunicaciones necesarias y de su eficacia. Entonces, cuando les vayan a evaluar este punto, probablemente les soliciten el plan de comunicación o una forma o un flujograma de cómo en diferentes, digamos, em, no diría dimensiones, en diferentes casos, ustedes van a actuar cumpliendo con qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar. ¿Vale? Puede ser una matriz solamente, profesor. Una matriz. Sí, puede ser una matriz, puede ser un flujograma, puede ser un Excel, un Word. Lo importante es que yo establezca la necesidad de comunicación, puedo establecer incluso los stakeholders, pero tengo que establecer el qué, el cuándo, a quién y el cómo. Eso es lo que tiene que tener la matriz. Perfecto. ¿Sí? Vale, profe. La comunicación es el proceso necesario para determinar la necesidad de información y comunicación con los interesados. Nosotros vimos que eran clientes, patrocinadores, responsables, miembros del equipo, etcétera. ¿Sí? Otros entes interesados importantes pueden ser los entes reguladores, la autoridad y los gremios. Y muchas veces estos otros interesados ya tienen los protocolos de comunicación establecidos. Ya tienen los canales, ya tienen la forma, ya tienen el qué comunicar, ya tienen cuándo es el plazo máximo para comunicar. Vamos a ver ahora en la información documentada, el 7.5. El sistema de gestión de activos de la organización debe incluir, y esto es mandatorio, información documentada según lo requerido por este documento,
información documentada que la organización considere necesaria para la eficacia del sistema de gestión de activos, e información documentada para los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Se debe tener presente que el alcance de la información documentada para un sistema de gestión de activos puede diferir de una organización a otra debido a el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios, la complejidad de los procesos y sus interacciones, la competencia de las personas, el volumen, diversidad, complejidad y criticidad de los activos y sistemas activos, y finalmente los requisitos para la creación y control de información documentada en 7.52 y 7.53 que ya vamos a ver. También se aplican a datos documentados y conocimientos documentados según lo necesite la organización. ¿Ya? Creación y actualización de información documentada. Al crear y actualizar información documentada, la organización debe garantizar la apropiada identificación y descripción, título, fecha, autor, codificación. Todo eso debe estar establecido. Debe ser información que esté disponible y la organización debe garantizar que exista eso, que exista una identificación y descripción. Formato, idioma, versión, gráfico, soporte, todo eso debe la organización garantizar que sea apropiado para la información documentada y también la revisión y aprobación de idoneidad y adecuación. ¿Vale? Control de esta información documentada. La información documentada requerida por el sistema de gestión de activos y por la ISO 55001 debe controlarse para garantizar que esté disponible y es adecuado para uso, donde y cuando se necesita. Recuerden que en varios puntos de la norma hemos visto que hay ciertos requerimientos que dice que tiene que estar disponible. Está adecuadamente protegido, por ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso indebido o pérdida de integridad. Esto es muy relevante. Yo trabajaba en una consultora. Tuvimos un problema con el servidor, tuvimos un problema con el respaldo del servidor y perdimos un año completo de metodología, procedimientos, ofertas técnicas, ofertas económicas. O sea, fue un desastre. Eso es parte de lo que me solicita la normativa, que toda la información documentada esté protegida contra pérdida de confidencialidad, uso indebido o pérdida de integridad. ¿Ok? Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades según corresponda: distribución, acceso, recuperación y uso, almacenamiento y preservación, incluyendo la preservación de la legibilidad, sorry, control de cambios, por ejemplo, control de versión, retención y disposición. La información documentada de origen externo que la organización considere necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de activos debe identificarse según corresponda y controlarse. ¿Se acuerdan que uno de los puntos relevantes del alcance y control en el 8.3 que tenía que ver con servicios y proveedores externos hacía mención al flujo de información? Bueno, acá tienen de una u otra forma cómo se van entrelazando los distintos requerimientos. Y una vez, no se preocupen, es normal que no entiendan a cabalidad cada uno de los puntos, porque ¿cuál es la forma de estudiar esto? Leer muchas veces la norma es importante, pero también de a poco van a ir notando cómo se van enlazando los distintos puntos. Van observando su organización y van a identificar de una u otra forma cuáles son los puntos que están débiles, dónde deberían trabajar y cuáles son los requisitos que llaman o se comunican con otros requisitos, formando al final un engranaje que debe estar engrasado para que el sistema funcione como corresponde, como lo que ustedes esperan para obtener resultados coherentes, consistentes y sustentables en el tiempo. Data e información. La organización debe determinar los datos y la información necesaria para respaldar la gestión de activos, debe establecer especificaciones de datos e información que incluyen atributos, unidades de medida, calidad y fuente, desarrollar un plan de recopilación, integración, mejora de la calidad de intercambio de datos e información. La organización debe determinar e implementar requisitos para procesos para la gestión de datos e información,
compartir información con las partes interesadas, alineación, coherencia y trazabilidad de la información, terminología entre las funciones financieras y no financieras, cuando sean necesarias diferencias, esta se pondrá a disposición como información documentada y se debe comunicar. ¿Ok? Vimos cuál información tiene que estar documentada. En este caso, estamos viendo cuál es la data y la información y qué debo determinar, qué datos debo tener y la información necesaria para respaldar la gestión de activos. Debo establecer las especificaciones de datos e información que incluyen atributos, unidad de medida, por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo más simple. La especificación de datos que se solicita para crear un material en SAP MM, donde hay ciertas medidas, por ejemplo, docenas, kilos, litros, etcétera. Y debo desarrollar un plan de recopilación, integración y mejora de la calidad del intercambio de datos y la información. O sea, debo trabajar para establecer un plan que me permita, en el caso de obtener ciertos indicadores, por ejemplo, disponibilidad, yo debo establecer un plan, debo establecer qué información o qué data yo requiero para calcular la disponibilidad. Y para eso debo desarrollar un plan de recopilación. Debo integrar ciertos valores, cierta data que se va a traducir posteriormente en el cálculo del KPI. Y yo debo siempre tratar de mejorar la calidad del intercambio de datos e información. Seguramente muchas de las empresas en las que ustedes han trabajado, si bien tienen cierta información, a veces la integridad de esa información o la veracidad de esa información no es la adecuada para tomar buenas decisiones y se toman muchas veces decisiones con incertidumbre. Entonces debo trabajar en la mejora de calidad, debo trabajar en el intercambio de datos y de información. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Daniel, Joaquín, Sebastián, Daniel, Allen, Diego, Juan, Estamos, profesor. ¿no? Todo En bien, la profe. actividad se va entendiendo. ¿Cómo, Daniel? En la actividad se va aclarando como las dudas. Por lo menos a mí me ha pasado que con las actividades voy aprendiendo más, así como leyendo de nuevo y de ahí recién respondiendo se van aclarando las ideas. Y eso no le consultas también. Perfecto. Bueno, vamos al último punto de apoyo de esta red que nosotros definimos para poder dar sustento al sistema de gestión de activos. La organización debe determinar los conocimientos necesarios para operar el sistema de gestión de activos y la organización debe implementar procesos para utilizar el conocimiento disponible, por ejemplo, a través de un SharePoint, de un programa de capacitación, de difusión interna. Garantizar que el conocimiento sea fácilmente accesible en el momento de tomar decisiones. ¿Se acuerdan que vimos el marco de toma de decisiones y vimos un ejemplo de gestión de repuestos? Eso debería ser muy accesible o muy fácil de encontrar para las personas de abastecimiento, ¿no? Retener el conocimiento existente, muchas veces en las empresas se nos va la persona que sabía hacer el mantenimiento del equipo XYZ, que sabía dónde incluso golpear para que volviera a andar. Ese conocimiento se pierde. Entonces, yo de una u otra forma debo implementar un proceso que me permita retener ese conocimiento, dejarlo dentro de la organización y que no importa si es el mantenedor de 40 años o el mantenedor de un año, debe quedar ese conocimiento dentro de la organización para que esa persona que tiene menos tiempo logre acceder a ese conocimiento y logre mantener o desarrollar sus funciones de forma adecuada. Adquirir nuevos conocimientos, muy importante, y también manejar conocimientos que son obsoletos. Al abordar los requisitos y tendencias cambiantes, la organización debe considerar su conocimiento actual y determinar cómo analizar, desarrollar, adquirir o acceder a cualquier conocimiento adicional necesario. Esto del manejo de conocimiento obsoleto es bien interesante. Me pasó en la central Ventana, que debe tener como 70 años, a lo mejor más, pero excedió largamente la ventana 1 y 2, porque ahora está funcionando 3 y 4.
En un momento me tocó trabajar en uno y 2 cuando estaban construyendo ventanas 3 y 4. Y tenían un problema porque no tenían información sobre algunos repuestos particulares porque eran muy antiguos. De hecho, muchos tenían que mandarlo a hacer a maestranza porque ya no existían los proveedores o no existía el modelo de ese repuesto y ni siquiera de ese equipo para poder comprar los repuestos. Entonces trajeron una persona que había trabajado en General Electric y que había estado en la generadora durante muchos años y lo llevaron para que empezara a hacer los dibujos y diseños de los distintos repuestos porque era la única persona que conocía los equipos. La persona tenía como 80 años, 75 años. Es un caso extremo porque no se pensaba que la planta en este caso iba a durar tantos años o iban a extender su vida útil por tanto tiempo, pero acá hay un ejemplo de que debo implementar procesos para mejorar o manejar los conocimientos obsoletos de buena forma. Acá hay un cuadro, me pareció interesante, una metodología de gestión de conocimiento organizativo. En este caso tenemos que ver qué conocimiento es relevante ahora y en el futuro, de qué conocimiento se dispone hoy en día, incorporar el conocimiento necesario desde el exterior a través de capacitaciones, cursos, los proveedores, lo que sea, generar internamente el conocimiento necesario. Muchas veces se genera un conocimiento dentro de la organización. Tenemos incluso áreas de ingeniería o de mejora o de, ¿cómo se denomina? Excelencia operacional, que nos ayudan a generar conocimiento interno. Distribuir y propagar el conocimiento también es importante. Utilizar y aprovechar este conocimiento disponible. Evitar la pérdida y o devaluación del conocimiento disponible, porque a veces lo mantengo, pero después no lo difundo, y después no lo difundo, no lo actualizo, y al no actualizar se empieza a devaluar o empieza a quedar obsoleto este conocimiento que no es de una u otra forma llevado a los tiempos actuales o que no he tratado en base a los cambios que se pueden estar generando dentro de la organización. ¿Sigue siendo relevante el conocimiento disponible? Si sigue siendo relevante, debo mantenerlo. Si no sigue siendo relevante, debería evaluar si lo, de una u otra forma, lo resguardo dentro de mi empresa. Hasta acá. ¿Alguna duda? Todo claro, profe, por acá. Perfecto. Vamos con el último punto, con el de rendimiento y evaluación. Vamos a ver control del cambio, pero ahora desde el punto de vista de rendimiento. Vamos a ver seguimiento, medición, análisis y evaluación. Vamos a ver auditoría interna, revisión por la dirección y mejora. Los requisitos claves. 9.1 es evaluar si se está logrando el desempeño de los activos de acuerdo a lo planeado, cumplimiento de los planes, KPIs, etcétera. Desarrollar procesos para posibilitar la medición, seguimiento, análisis y evaluación sistemática de los activos del sistema de gestión de activos y de las actividades de gestión de activos. Llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para asegurarse que el sistema de gestión de activos cumple con sus requisitos. 9.3 realizar revisiones del sistema de gestión de activos y gestión de activos por parte de la alta dirección a intervalos planificados para asegurar su continua pertinencia, adecuación y eficacia. 10.1 y todos los puntos que tienen que ver con la mejora. Realizar la gestión de no conformidades que implica controlarla y corregirla, ocuparse de las consecuencias, evaluar la necesidad de tomar una acción para eliminar las causas de la no conformidad o incidentes, para ¿sí? Establecer procesos para identificar proactivamente potenciales fallas en el desempeño de los activos y evaluar la necesidad de acción preventiva. Y finalmente asegurar la mejora continua. Algunos conceptos o definiciones claves: auditoría como proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoría. Esta es la definición que aparece en la ISO 55001.
Lo demás lo pueden revisar ustedes y también me gustaría ver la definición de mejora continua, actividad recurrente para mejorar el desempeño. ¿Ok? En relación a la evaluación del desempeño, 9.1 es seguimiento, medición, análisis y evaluación. Ya nos encontramos en la última etapa, ya es donde tengo que hacer evaluación no solamente de los indicadores, de los KPI, de los planes, sino también yo tengo que hacer una evaluación del sistema. Tengo que hacer ajustes sobre el sistema, sobre los requisitos que yo implementé. Puede que haya una falla que no me... o una falla, no, una... em, digamos, una problemática que no me permite alcanzar los objetivos que definí como objetivos organizacionales, como objetivos de gestión de activos. No solamente, en resumen, no solamente tengo que observar eso, no solamente tengo que ver los planes, no solamente tengo que ver el cumplimiento de esos objetivos, sino que también tengo que evaluar el sistema propiamente tal. Porque hay veces que el sistema es el que no me permite alcanzar esos objetivos. Y no son los planes de acción que fueron definidos, ¿verdad?, en el marco del sistema. La organización debe determinar qué es necesario monitorear y medir en relación con el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas y el desempeño de los activos, la gestión de activos y el sistema de gestión de activos, los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación según corresponda para garantizar los resultados válidos, cuándo se realizarán el seguimiento y la medición y cuándo se analizarán y evaluarán los resultados del seguimiento y la medición. ¿Ok? Esto es para todos los procesos, es para el sistema, es para la gestión de activos y también para el desempeño de los activos. Yo podría hacerlo, o se hace en realidad, por ejemplo, para los camiones, donde yo evalúo cuál fue la carga que tuvieron los camiones, cuál es la meta de producción, en este caso de trasladar cierto mineral desde el punto A al punto B. Tengo que ver si hay un cumplimiento, ¿verdad?, de los objetivos, de las métricas que yo establecí. Debo hacer un seguimiento, medición y posteriormente, cuando me veamos el otro punto, también se van a dar cuenta que debo hacer para establecer ciertas mejoras que me permitan alcanzar los resultados que yo tenía planificado o que había presupuestado. Se debe disponer de información documentada como evidencia de los resultados del seguimiento, medición, análisis y evaluación, y la organización debe evaluar el desempeño de los activos y la gestión de activos y la eficacia del sistema de gestión de activos y sus contribuciones al logro de los objetivos de la organización. La organización debe informar de esto a las partes interesadas relevantes y además debe evaluar e informar sobre la eficacia de los procesos de gestión de riesgo y oportunidades, que son los puntos que nosotros acabamos de ver. ¿Alguna duda de seguimiento, medición, análisis y evaluación? Se entiende que no solamente evalúo el desempeño de los activos, de la gestión de activos y el sistema de gestión de activos. ¿Se entiende esa división? Sí, no, tal vez. ¿Se escucha o no? Sí, 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 profe, se está entendiendo. La organización debe evaluar el desempeño de los activos. Ay, sí, no. Ok. Seguimiento, medición, análisis. Yo acá les coloqué algunas clases de medida. Hay algunos indicadores propiamente tal. Hay indicadores que son de capital, que están a nivel, digamos, superior de la organización. Y hay otros que puedo ver a nivel de eficacia, de eficiencia, eficacia del proceso, gestión de la confiabilidad, etcétera. ¿Vale? Bien. En la evaluación del desempeño, en 9.2 hablamos de auditoría interna y la organización debe, y esto se los van a solicitar si es que van en algún momento a auditarlos,
Realizar auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información que ayude a determinar si el sistema de gestión de activos se ajusta a sus propios requisitos para su sistema de gestión de activos, a los requisitos del documento, en este caso de la ISO 55001, y también se implementa y mantiene en forma efectiva. Básicamente, si lo estoy ejecutando de buena forma y lo estoy manteniendo de buena manera. Programa de auditoría interna. La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría, incluida la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la presentación de informes. Al establecer los programas de auditoría interna, la organización debe considerar la importancia en procesos de cuestión de los resultados de auditorías anteriores. O sea, tengo que, de una u otra forma, llevar la historia, la trazabilidad de las auditorías previas. Y la organización debe definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría, seleccionar auditores y realizar auditorías para garantizar la objetividad, la imparcialidad del proceso de auditoría, garantizar que los resultados de la auditoría se informen a la dirección correspondiente y garantizar que los hallazgos, o sea, condiciones fuera de norma, de las auditorías se implementen según corresponda. La información documentada debe estar disponible como evidencia de los resultados de la implementación del programa de auditoría y los resultados de la auditoría. Acá yo les dejo una recomendación para que revisen la ISO 19011 que proporciona las directrices para auditar sistemas de gestión. No solo el sistema de gestión de activos, sino que todos los sistemas, incluido el sistema de calidad, el sistema de medio ambiente, de seguridad, pueden revisar esta norma. De hecho, es mandatorio que conozcan esta norma si en algún momento quieren ser auditores. Acá está el esquema o el flujo del proceso para la gestión de un programa de auditoría. Este es un extracto de lo que ustedes pueden apreciar en la norma 19011. Y si se dan cuenta, está bajo la misma estructura de la normativa que nosotros estamos revisando ahora, que es PHVA, planificar, hacer, verificar y actuar. Dentro de la evaluación del desempeño, también nos exigen una revisión por parte de la dirección. La alta dirección, recuerden, los responsables de entregar los recursos para el sistema de gestión de activos y para la gestión de activos, debe revisar el sistema de gestión de activos de la organización a intervalos planificados para garantizar su idoneidad, adecuación y eficacia continua. La revisión de la dirección por la dirección debe incluir el estado de las acciones de revisión anteriores, o sea, importante la historia, cambios en cuestiones externas e internas que son relevantes para el sistema, 4.1, 4.2, cambios en las partes interesadas y en las necesidades y expectativas de las partes interesadas que son relevantes para el sistema de gestión de activos. Se dan cuenta que, importante, si bien ya definí 4.1, 4.2, estamos en un ambiente dinámico. Y van a existir cambios también en el 4.1 y el 4.2 porque pueden cambiar las partes interesadas, pueden cambiar las expectativas, puede cambiar la normativa legal. Y todo eso debe ser parte de la revisión por la dirección. Información sobre el desempeño en la gestión de activos, incluidas las tendencias en no conformidad y acciones correctivas, resultados de seguimiento y medición y resultados de la auditoría, cambios en el perfil de riesgo y oportunidades, evaluación de la eficacia del marco de toma de decisiones para permitir el logro de los objetivos de gestión de activos y finalmente oportunidades de mejora continua y cambios en el potencial de oportunidades de mejora. Los resultados de la revisión de la alta dirección deben incluir decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua, la adecuación de recursos, recuerden que es la alta dirección los que proveen los recursos, y cualquier necesidad de cambios en los activos, la gestión de activos y el sistema de gestión de activos. Básicamente son los llamados a hacer los ajustes que correspondan en el sistema, en la gestión de activos y también en cada uno o en el desempeño o cambio que se requiera en los activos. La información documentada debe estar disponible, como lo hemos visto ya en muchos requerimientos, como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.
Y finalmente pasamos al último punto con el que termina la norma, 10.1 mejora continua. La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia de los activos, la gestión de activos y el sistema de activos para proporcionar valor a la organización en un ciclo como el que hemos revisado anteriormente, PHVA, un ciclo que está en pos de la mejora continua. En la normativa se agregó el 10.3, que antes se llamaba acción preventiva, ahora se llama acción predictiva. Y también existe el 10.2 que tiene que ver con la no conformidad y acción correctiva. Cuando ocurre la no conformidad o incidente en el activo, la gestión de activos o el sistema de gestión de activos, la organización debe reaccionar ante la no conformidad o incidente, tomar medidas para controlar y corregir, lidiar con las consecuencias, evaluar la necesidad de acción y las opciones disponibles para eliminar las causas de la no conformidad o incidente para que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otro lugar, mediante la revisión de la no conformidad, determinación de la causa de la no conformidad incidente. ¿Se acuerdan que vimos análisis de causa raíz? Esta Sí. es una forma, una metodología para dar cumplimiento a el 10.2. Yo realizo análisis de causa raíz, entonces determino las causas o evalúo la necesidad de acción y las opciones disponibles para eliminar las causas. Determinar si existen o pueden ocurrir no conformidades similares. Implementar cualquier acción necesaria, revisar la efectividad de cualquier acción correctiva o preventiva tomada, realizar cambios en los activos, la gestión de activos o el sistema de gestión de activos si es que te fuese necesario. Las acciones correctivas o preventivas deben ser adecuadas a los efectos de las potenciales no conformidades o incidentes encontrados. En mantenimiento, nosotros cuando hacemos el análisis de criticidad, incluso cuando hacemos el FMA, nosotros estamos considerando los efectos de una eventual falla, en este caso una no conformidad o algún incidente, pero en nuestro caso en el FMA sería de una falla con sus potenciales efectos. Se debe disponer de información documentada como prueba de la naturaleza de las no conformidades incidentes y cualquier acción posterior tomada, o los resultados de cualquier acción correctiva o acción de prevención. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta acá? No, no, ¿No? ¿Todo claro? Estamos Todo listos para el certamen. vamos a darle. Este es el ejemplo que nosotros realizamos de análisis de causa raíz. Les dije que era importante establecer la causa, la solución, el responsable y la fecha. Y finalmente, acción predictiva, que antes se denominaba acción preventiva. La organización debe establecer procesos para predecir las necesidades de decisiones relacionadas con los activos, la gestión de activos y el sistema de gestión de activos. Al establecer estos procesos, la organización debe considerar la necesidad de determinar la ocurrencia y los impactos de la no conformidad y las oportunidades para mejorar los activos, la gestión de activos y el sistema de gestión de activos. Determinar los puntos óptimos de intervención para mantenimiento, renovación, reposición y enajenación de activos. Identificar los insumos necesarios para determinar la relación entre la condición de los activos y el desempeño, la oportunidad y el riesgo y el costo. Y determinar la depreciación de los activos y el valor financiero. Cuando se determine una posible no conformidad o oportunidad, la organización debe aplicar los requisitos en 10.2, por ejemplo, análisis causa-raíz, e integrar estas acciones en su planificación de gestión de activos. La organización debe informar a las partes interesadas sobre el efecto a largo plazo de las decisiones tomadas con base en acciones predictivas sobre los activos y el desempeño de la gestión de activos. Les voy a dar el ejemplo práctico. ¿Conocen esto? ¿Conocen la curva PF? Sí, ¿Sí? sí, correcto. Sí, la Todos, ubico. el que dice que no, no debería salir del diplomado. Sí, sí, ¿Sí? ¿Todos la conocen? Ok, sí. este es un ejemplo, este es un ejemplo de una acción predictiva. Los intervalos PF deben ser suficientemente largos para ser rentables y permitir a las inspecciones e identificar fallos prematuros. ¿Sí? O sea, acá pasa el tiempo, se generan
en algunos casos se van generando síntomas que me van mostrando que se puede generar una falla. Y antes de caer en una falla funcional, y antes de caer en una falla funcional, yo tomo alguna acción para evitar que esto suceda. Es la base del mantenimiento predictivo, control de síntomas, control de ciertos parámetros, ¿verdad? Operacionales, que me van mostrando que se está produciendo o se puede producir una falla potencial. Y yo antes de que se desencadene, tomo alguna acción, alguna, digamos, medida de mantenimiento para evitar que, lleguemos a una falla funcional. Reflexiones y experiencias. Principales problemas en la implementación en base a los fundamentos. Cuando hablamos de valor, yo creo que esto es lo que les va a pasar. Espero que no. Lo que me ha pasado usualmente en la mayoría de las organizaciones relacionadas con valores que se carece de una visión y enfoque real en el ciclo de vida de los activos. Van a encontrarse generalmente con herramientas y metodologías que no están cohesionadas. Entonces, ese es un problema real, y se carece también no se plasma bien la idea de que debe ser la generación de valor a través de un enfoque basado en un ciclo de vida. Yo creo que ese es uno de los problemas más grandes que, por lo menos, que me he encontrado personalmente. La alineación no se traduce en los objetivos organizacionales y gestión de activos a todos los niveles de la organización. Las organizaciones gestionan de forma inadecuada la alineación, funciones y roles, y hay actores relevantes que no conocen documentos relevantes para la gestión de activos. Con respecto al liderazgo, ¿sí? ¿Habló alguien? ¿Juan Pablo? ¿No? No, profe, no fui yo. Usualmente no existe un liderazgo constante y muchas veces se carece de los recursos necesarios. Muchas medidas de este tipo nacen con un gran impulso, con la gerencia a tope, con incluso con una ceremonia de inauguración, etcétera, pero va perdiendo momentum, va perdiendo impulso en la medida que va avanzando. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar a través del liderazgo, que debe ser constante y debe mantener el compromiso con la implementación de la ISO 55001. Y finalmente, el aseguramiento. Lo que más me ha pasado en particular es que las organizaciones solo buscan cumplir con el temario dado por la norma y solo implementan, muchas veces implementan de manera bastante positiva, pero posteriormente no hacen un seguimiento, lo cual también es nefasto en términos de poder mantener el sistema de gestión de activos. ¿Qué está pasando en Chile? Actualmente hay un decreto supremo para para los sistemas de gestión de integridad de instalaciones eléctricas, donde nos piden que sea o se base un plan de implementación en conformidad con la norma chilena ISO 55001. Por tanto, yo creo que este es como el primer paso para que Chile, no solamente en el área eléctrica, sino que en las distintas industrias, tome conciencia de la importancia que tiene la ISO 55001 y su implementación para lograr resultados consistentes, sustentables a lo largo del tiempo en industrias que son, o principalmente en industrias que son intensivas en activos físicos. ¿Ok? Parece una labor titánica, lo es, de hecho. Requiere mucho esfuerzo, muchos recursos, muchos años, pero aún así la implementación de un sistema de gestión de activos en base a esta ISO es el comienzo del camino, es el desde. Yo les voy a mostrar les voy a explicar el trabajo que hay que hacer, que tienen que hacer en grupo, y ahí les voy a explicar por qué ese es solamente el comienzo. ¿Alguna duda? No, profe. No, por acá tampoco, profe. Ok, denme un segundo.
¿Me confirman cuando se vea? Sí, se ve. Se ve. Vamos a hablar ahora de la evaluación. Acá está lo que viene del decreto supremo, que ya se los comenté. Interesante es esto. Para demostrar el cumplimiento, forma, entrega y plazo para informar el nivel de madurez. Para demostrar el cumplimiento del nivel de madurez, que en este caso es 3 en la escala IAM, las empresas deben realizar la auditoría externa indicada en el numeral 3, bla, bla, bla. Lo importante es la escala, nivel 3 de madurez en la IAM. Entonces, vamos a ver qué es el nivel 3 de la IAM. ¿Y qué hay más allá de la ISO 55001? El IAM, el Institute of Asset Management, es una entidad profesional sin fines de lucro que plantean 39 áreas temáticas del panorama para la gestión de activos, producto acumulado de la PAS 55, la ISO 55001 y el proyecto de excelencia en gestión de activos. La capacidad, madurez para la gestión de activos. Existen muchos modelos de capacidad o madurez ya desarrollados e implementados para diferentes aspectos del negocio o actividad organizacional. En la mayoría de los casos, estos proveen una escala definitiva de idoneidad o o sofisticación para capacidades específicas, procesos o métodos. Sin embargo, la gestión de activos es un tema muy difícil de organizar como para categorizarlo como adecuado, maduro, competente o clase mundial. Además, son temas relativos a la organización que se esté evaluando. La ISO contiene lo que debería hacerse, esto es muy importante, y no lo que podría hacerse. La ISO contiene el desde, contiene el mínimo. Entonces, hay una norma, es difícil de categorizar, ¿verdad? De generar esta escala, pero la IAM propuso una escala de evaluación de la madurez de cada uno de los puntos de la ISO 55001. Estos son los 39 temas que expone la IAM, que abarca todos los puntos que están en la ISO 55001 desde mi punto de vista, y además desarrolla de mejor forma, los toma y los desglosa en mayor medida y genera lo que ellos definen como lo que sigue de la ISO 55001. No lo que debería hacerse, sino que ellos establecen lo que podría hacerse. El IAM tiene este documento que yo se lo subí. Gestión de activos, una anatomía. Me confirman, por favor, que esté en la plataforma. Si no, le voy a pedir a Freddy que la suba. Sí, sí, sí Sí, está, está. profesor. Sí, lo tenemos. Sí. Perfecto. Por lo tanto, para el desarrollo de una escala de madurez y una directriz en la gestión de activos, el IAM ha abarcado los siguientes puntos. Madurez del sistema de gestión de activos en cumplimiento con la ISO 55001 y representando un nivel de madurez competente. Madurez de la gestión de activos en la organización. La disciplina completa, incluyendo los 39 temas. Entonces, ¿qué hizo la IAM? Dijo, y es lo que se basa también la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que le solicita a la empresa auditora evaluar en base a la escala IAM. Imagínense lo importante que es. La IAM dice que 3 es competente, y 3 significa que la organización puede demostrar que alcanza sistemática y continuamente los requerimientos relevantes establecidos en la ISO 55001. Entonces, el 3 es desde, hacia arriba estamos al debe, con lo que me exige la normativa ISO 55001, y si me voy hacia abajo, es lo que podría hacer. Es el 2.0, el 3.0 si llego excelente, que es lo que se abarca en los 39 puntos de la IAM. ¿Qué significa excelente? La organización puede mostrar que aplica las prácticas de liderazgo y alcanza el valor máximo en la gestión de sus activos acorde con los objetivos y contexto operacional de la organización. Mientras tanto que competente, la organización puede mostrar que alcanza sistemática y continuamente los requerimientos relevantes establecidos en ISO 55001. Entonces, la tarea titánica, el estudio que nosotros acabamos de hacer de todos los requerimientos,
La IAM lo categoriza como, si es que lo alcanzamos en todos los puntos, como un nivel competente. Y en el documento que yo les pasé, desglosa 39 puntos, no solamente para ser competentes, sino para llegar a lo que ellos clasifican dentro de su escala como excelente. ¿Alguna duda? Hasta ahora no, profe. ¿Hasta ahora no? Ok, quiero que revisen después esto ustedes. Acá básicamente está como la escala de cómo es el organismo acreditador. En este caso sería el organismo que certifica a otra, por ejemplo, a Buró Veritas, por darle un ejemplo, para que ese organismo o ese Buró Veritas pueda certificar a las distintas empresas. Ustedes solamente pueden estar como, como empresa, como externo en realidad, pueden estar en una parte de la vereda, en una u otra vereda. Pueden ser los que apoyan para que se prepare la certificación o pueden ser la empresa que realiza la auditoría de certificación. Hay distintos tipos de auditoría que ustedes pueden revisar. Y vamos a ver la pauta del trabajo. Esta presentación de evaluación está arriba, ¿o no? Sí, sí está arriba, profesor. ¿Sí? Sí, Sí, correcto. Avísenme que se ve el Word. Sí, ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a hacer el trabajo? Fecha de entrega 29 de agosto, máximo de 3 personas, máximo 10 hojas. Van a tener una portada, una descripción, un resumen de lo que es la empresa que ustedes seleccionaron. Van a ponerse de acuerdo en qué empresas van a querer, cuál van a querer trabajar. Van a hablar del contexto de las partes interesadas, el alcance, indicar área, proceso de instalaciones de forma muy general. Van a utilizar la metodología, la ISO 55001, mediante las PPT en caso que no la tengan, porque el debe y todas esas cosas son lo que aparece en la norma. Y para cada uno de los requerimientos que van a encontrar, para cada uno de los requerimientos de la norma, van a justificar y van a asignar un nivel de madurez mediante la escala que aparece de la IAM. La escala que les acabo de mostrar y que se los voy a dejar en un Excel, que no sé si tienen disponible. ¿Aparece un Excel de evaluación? Hasta acá todo lo que les he mostrado está en la plataforma. Según yo no todo, profe. Está la estructura del trabajo y está el Excel de la evaluación, pero no está la última presentación que estaba mostrando. Ya, no está la última presentación. ¿Y esto está? Ese sí, Este sí. sí, ese sí y también el Excel. El Excel donde aparece la tabla. Sí, Sí, son dos la tablas, evaluación la escala y la evaluación. Perfecto. con el listado de requisitos, sí. Sí. Entonces, van a usar en el Excel, aparece la escala, que va desde inocente hasta excelente. Y en la evaluación, ¿están todos viendo el Excel? No, están no, viendo el Word. ¿Ahí se ve el Excel? No, no. parece que está compartiendo ventanas solo, profe. Ya, voy a cambiar eso. Un segundo. ¿Se ve ahí? Ahí sí. Entonces, van a usar la pauta, la que les acabo de mostrar. Van a tomar esta escala en el desarrollo y van a evaluar. Por ejemplo, eligen Codelco. Comprensión de la organización y su contexto. ¿Cuentan de una u otra forma con algo que respalde que se está haciendo el cumplimiento? Y ustedes evalúan el nivel de madurez en base a esta escala, hacen un pequeño análisis de por qué están definiendo eso, y acá colocan, por ejemplo, bueno, poda.
poda Codelco o, ¿cómo se llama? Este reporte anual de Codelco donde aparece esto. Política, por ejemplo. ¿Cuenta, no sé, Pelambres con la política de gestión de activos? Sí, cuenta y es excelente porque cumple con todo. O no, simplemente cumple con lo que está en la ISO 55001. Entonces, estrés. Hago una pequeña descripción del análisis. La política cumple, pero le falta, no sé, lo asociado a la mejora continua, el compromiso con la mejora continua. Y acá coloco política, no sé, MLP. No quiero un manuscrito gigante, quiero que vayan, el objetivo de esto es que vayan asociando cada uno de estos requisitos con alguna, perdón, lo que quiero es que cada uno de estos requisitos de la norma lo asocien con la parte práctica de lo que ustedes observan en la organización. ¿Se entiende? Ya. Sí, Juan Pablo, ¿está claro? Más o menos, profe. Ahí va. ¿Quién Ahí no queda vamos. claro? Eh, no, no, yo creo que lo vamos a ir sacando. Ahí lo vamos comentando. ¿Se acuerdan del 4.1? ¿Qué tenía que hacer para comprender la organización? Eh, Tener una visión. claro. Misión, visión, todo eso. ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros revisamos en el 4.1, ustedes van a ir a la PPT y van a ver el DB. Y la Correcto. organización que ustedes eligieron, van a tomar ese DB, van a ver si cumple con la documentación que ustedes están revisando de esa organización y van a usar esta escala para establecer dónde esa organización se encuentra dentro de estos puntos. Ujú. Ya. ¿Queda claro? O les muestro un ejemplo. Yo creo que, profe, muestre el ejemplo. ¿Sí? Me está quedando, sí, me está, o sea, estoy quedando más o menos claro, pero la organización, entiendo, está en el archivo, en la anatomía. La organización. No, la anatomía son. Lo que pasó fue lo siguiente. La superintendencia hizo un decreto y en ese decreto pidió que se estableciera un sistema de gestión basado en la ISO 55001, que es lo que hemos revisado hasta ahora, ¿verdad? Correcto. Para evaluar el nivel de madurez que tienen las organizaciones en Chile, le pidieron a las auditoras que lo hicieran con esta escala que está acá. Correcto. Y esa escala viene de la IAM. Correcto. Y la IAM son los que tienen los 39 requisitos. Lo que ustedes van a hacer es evaluar la ISO 55001 con la escala de la IAM, como si estuviesen en un proceso real de auditoría en base a lo que exigió la Superintendencia de Electricidad y Combustible. El documento que yo le subí de la IAM, úsenlo como estudio posterior para ver qué viene después de la ISO 55001, pero está un poco más allá del alcance del curso. ¿Quedó más claro ahí? Sí, sí, correcto. Déjenme buscar un trabajo, un buen trabajo anterior. No este porque se sacaron un 20 en este ejemplo, así que voy a mostrarle otro mejor. No, mentira. Me dio susto eso. ¿Mm? Me dio susto esa broma. Eso está- Les voy a mostrar un ejemplo. ¿Se ve? Sí,
Acá hay un ejemplo de Codelco Salvador. Entonces hicieron una descripción lo que yo les puse en la pauta, hicieron un análisis FODA, explicaron un poco de qué se trata la organización, hablaron del objetivo de alcance del diagnóstico, contexto de partes interesadas, hicieron un análisis PESTEL. Hay muchas formas de hacerlo. Mostraron un poco cuál era el organigrama, el alcance del área que escogieron, pero lo más importante es esto. 4.1 comprensión de la organización y contexto. Dijeron que estaba en el nivel 4 de acuerdo a la escala IAM que está en el Excel. Y la observación es que dado el estado del PRI, no se han mantenido constantes las reuniones y entregas con la dirección de proyectos y diseños propios de DESAL. O sea, ellos estiman que está en el 4, no llega al 5 porque tiene esta observación o no se ha hecho de forma tan clara. Política, 4. Y el 4 déjenme ver cuál es el 4 en la escala que dice específicamente. La organización puede mostrar que está optimizando sistemática y consistentemente su práctica de gestión de activos alineada con los objetivos corporativos y su contexto operativo. Entonces, ellos establecieron que la política está en 4, o sea que está por sobre competente, que sería el 3, ya que existe la política, está difundida en la organización, pero le falta un poco, no se cumple en el 100%. ¿Se entiende la dinámica? ¿Se entiende? Sí, no. Sí. Daniel, Sí, se entiende. una vez que hicieron esta evaluación, con cada uno de los requisitos de la norma, hicieron un diagnóstico y diseñaron este gráfico como de los juegos de fútbol, ¿verdad? Y en las conclusiones lo relevante es los requisitos que están en incumplimiento o los que están más bajos, que ustedes definan cuáles son, pero que también den algún plan de acción o un plan de mejora para solventar o de una u otra forma dar cumplimiento a esos requisitos que ustedes detectaron que estaban por debajo, principalmente de 3, por debajo de competente. ¿Sí? Y acá pusieron todos los respaldos. No es necesario que coloquen esto, pueden colocar el nombre solamente del documento en el respaldo, no es necesario que peguen todo esto. Pero me pareció interesante porque había muchas cosas, con esto esto me permitió evaluar y entender qué estaban visualizando en la medida que hacían la evaluación. Entonces me pareció bastante interesante de esta forma. Queda claro, queda claro, Allen, Joaquín, Daniel, Sebastián, Juan Pablo, Diego, Sí. Fabricio. Profe, la única duda que me queda es, bueno, la organización la elegimos nosotros, pero ¿vamos a tener como la información a mano de todo esto, como para evaluarlo? ¿O lo tenemos que buscar? Cuando no, a ver, la organización hay cosas que puede que no encuentres. La idea es que sea una de las empresas en las que ustedes están trabajando. Uf, ya. Si no la encuentras, bueno, colocas acá, no colocas el nivel y colocas como observación que no tuviste acceso a la información. Ya. Ah, ya. Justamente por eso, porque hay cosas que a lo mejor nos va a costar encontrar. Como por ejemplo el Sí, pega. posiblemente. Claro, no es lo ideal, pero no es lo ideal porque al final del día uno toma un diplomado o el magíster para aprender y tratar de una u otra forma de implementar estas herramientas, de solventar o de resolver algunas dudas, pero yo entiendo que en algunos casos no van a encontrar la información. Pero traten de encontrarla, traten de buscarla, háganme todas las preguntas que estimen necesarias, porque creo que este desarrollo práctico les va a ser muy interesante y de mucho valor para ustedes, por lo menos para tener una visión general de la normativa. Y vamos a hacer algo, una medida más pequeña, obviamente, pero vamos a hacer el juego de estar o de ver como auditor a alguna organización. Vamos a usar la misma escala que exige la Superintendencia de Electricidad y Combustible y van a tener la posibilidad de revisar la empresa que ustedes escojan a través en este caso, de la normativa completa. Así que yo creo que es una oportunidad. Me pueden hacer todas las preguntas que quieran.
Teníamos una actividad adicional. El problema es que esa actividad adicional es como de 2 horas, que era de responder verdadero y falso. Yo se las voy a pasar de todas formas. Dame un segundo. ¿Dónde está el chat? Profe, ¿habrá una posibilidad de mantener como los dos grupos? Porque estaba leyendo aquí al principio son 3 personas, ¿Ya? pero creo que teníamos 2 grupos de 5. 2 grupos de 5. A mí me dieron un listado con 7. No hay 10, ahorita hay 10 participantes. Ah, 9, 10 con usted. Ya. A mí me dieron un listado de 7 personas. Yo pasé la lista al principio, no recuerdo. ¿Se habrá sumado alguien? ¿Quién mandó a Pero última hora el...? ¿Le mandaron todo Desconozco, profe, a- pero somos 4. ¿Ya? En nuestro grupo somos 4, profe. No sé qué en el grupo 2. sí, nosotros en ¿Cuántos el 2 son? somos 5. Sí, profe, ¿existiría alguna Entonces son. posibilidad de que nos dé los nombres de los que estamos inscritos oficialmente en el curso, como para ver si es que tenemos que regularizar algo o Claro. nos falta como estar inscritos? Porque igual como no quedar en el aire. A ver, vamos a pasar lista. Vamos a ver quién se anotó a última hora. Yo lo mandé el miércoles a la mañana, profe, así que probablemente estoy fuera. Ya, Fabricio Casanova, Joaquín Correa, Aquí. Daniel Sí, sí, por Espada, acá. Guillermo Jerez, Sí. Sebastián Larrondo, Diego Moya y Allen Poblete. Ese es el listado que yo tengo. Ah, faltó yo, profe. Falta tú, Juan Pablo, y Sí. falta Matías, ¿no? Sí, también falto yo. Entonces son 9. No tengo ningún problema en que mantengan los grupos. Sí, yo creo que podríamos hacerlo incluso un poquito más con más rapidez. La siguiente actividad estaba pensada para, no tenemos tiempo ya, pero estaba pensada para 1 hora y media de desarrollo individual. Vamos a hacer otra cosa. Un segundo. Sí. Vamos a hacer esta actividad, pero les voy a permitir hacerla en grupo. De esa forma vamos a reducir los tiempos. Lo acabo de enviar al chat, se los voy a proyectar. ¿Hay alguna duda de todo lo que hemos visto? Sí, si pudiese mandar también al chat el archivo que mostró antes de ver todo lo de la evaluación y el formato de trabajo. Perfecto, les voy a enviar todo. Se los voy a pasar por acá y además se los voy a enviar a Freddy. ¿Les parece? Sí, profe. Ok. Ok. Descarguen todos, por favor, eso. Se lo voy a mandar a Freddy de todas formas, pero nunca está de más. ¿Alguna duda de toda la materia? ¿Alguna duda de la evaluación final? No, quedó clarito, profe. Por mi parte, ¿Quedó por lo menos. clarito? Sí. Y entonces vamos a cerrar con la última actividad. Les dije que era como de 1 hora y media individual. Como no vamos a tener esa hora y media, lo vamos a hacer en 45 minutos en grupo. Les voy a proyectar lo que les compartí para dar la explicación. ¿Se ve, verdad? Sí, se ve el Sí, PDF. se ve. Ok, acá ponen el nombre de todos los del grupo, el correo,
No, en realidad el correo da lo mismo. Me lo envían de un correo y ponen los nombres, nada más. Afirmación. El PEGA, Plan Estratégico de Gestión de Activos, ¿pueden ser varios documentos? Ustedes colocan o verdadero o falso, y acá colocan en qué requisito de la norma se basaron para responder eso. Ah, ya. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Esa es la tarea. Tienen 45 minutos. Voy a abrir las salas para que lo puedan hacer en grupo. Ya lo cargó, profe, entonces a la plataforma, ¿verdad? Sí, está en la plataforma. Igual lo envié al grupo de WhatsApp, Joaquín. Ah, ya, vale. Lo envié Sí. todo al chat también. ¿Lo ven? Ahí, ¿verdad? Ahí está. Que tenía el chat cerrado. Ahí sí. Descarguen todo el chat. Sí, sí. Ya. Voy, Bueno, voy a abrir la sala. ¿Se entendió el ejercicio de ahora, verdad? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, 45 minutos. Cualquier duda me pregunten.